pero qué hermoso es poder encontrar en la palabra de Dios no solamente la aseguranza de que Dios está ahí al lado de nosotros, no importa lo que venga a nuestras vidas, sino también la calidez de su amor y de su presencia. Yo quisiera, si ustedes tienen su Biblia cerca, que la abran en el Salmo número 143. Y este salmo es un salmo de súplica, de liberación y de dirección. Es una súplica para que Jehová escuche nuestras oraciones, que ese es el tema del día de hoy para meditar, la oración. Y yo quiero que usted lea conmigo ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Que esta palabra pueda traer a nosotros ese calor que necesitamos de parte de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo dice así su palabra a la letra. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Dice, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Esta meditación tan hermosa que hiciera el salmista David, ¿verdad? Es un salmo que llena nuestro corazón cuando lo leemos, ¿verdad? Yo quiero que hagamos una oración ahora mismo y que esta palabra venga a ser por ella misma en nosotros lo que Dios quiere que ella haga y que traiga el fruto en nuestras vidas que Dios ya ha determinado. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te estamos agradeciendo por tu amor, por tu misericordia, agradeciéndote por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que tú das a nuestra vida, Señor. Ahora te pedimos que seas tú, Señor, el que hable y no yo, que tú seas el que venga a enseñarnos a través de esta palabra. En el nombre todopoderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. ¿Verdad? Volvemos al pasaje y vemos que el salmista David suplica que Dios escuche su oración y sus ruegos. Es muy común que nosotros, cuando estamos en angustia o estamos en necesidad o en problemas, pensemos que Dios no escucha nuestras oraciones o que tal vez, ¿verdad?, no está atento a lo que nosotros tenemos para decirle, o que tal vez se olvidó de nosotros. Hay tantas cosas que cruzan por nuestra mente, especialmente cuando estamos orando y no vemos una respuesta pronta. Pero qué maravilloso es poder escudriñar la palabra y ver que Dios siempre está atento a nuestras oraciones, ¿verdad? Y viene a mi mente ese pasaje donde habla sobre el profeta Daniel, donde dice que desde antes de que él empezara a orar, la oración que él estaba haciendo, Dios ya había salido de su trono para poder contestarla. Y es hermoso, ¿verdad?, cuando el Señor le deja saber a Daniel que él había enviado la respuesta inmediatamente, ¿verdad? Se lo hace saber a través de un ángel y le dice, la respuesta fue enviada, pero el enemigo la detuvo y de allí, ¿verdad?, yo tuve que enviar para liberarla a un arcángel y pudiera dejar que la respuesta llegara hacia ti.
Eso está en la Biblia, y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que Dios siempre está atento a nuestras oraciones y Él pelea por nosotros, y Él está allí para que nosotros podamos tener todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El salmista busca con esta oración, con este salmo, tocar el corazón de Dios. Él busca mover la mano de Dios, y él habla palabras como esta, alude a la verdad y a la justicia de Dios. No es porque nosotros seamos muy veraces, no es porque nosotros seamos muy justos, no es porque nosotros merezcamos mucho lo que Dios nos da, porque a veces, ¿verdad?, también tendemos a pensar que Dios no nos contesta porque no merecemos que nos conteste. Es increíble la gracia, la misericordia y el amor de Dios, pero si nosotros logramos vencer esa barrera de no creer y creer que es posible, ¿verdad?, vamos a tener lo que nosotros tenemos o lo que nosotros pedimos. Hay muchísimos versículos en la palabra de Dios que nos hablan y nos dicen que Él contesta nuestras oraciones, que si nosotros oramos, que si nosotros pedimos, que si nosotros clamamos a Él, Él va a escuchar desde su trono y va a salir de ahí y va a venir y contestar nuestras oraciones. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en este pasaje, ¿verdad?, le dice el salmista a Dios: respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Él pide a Dios que escuche su oración, pide que escuche sus ruegos. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos alguna cosa, ¿verdad?, es una petición normal, como lo hizo el salmista en esta ocasión. Él le dijo: estoy rodeado de tinieblas, de angustia y de desolación. En medio de todo eso, él empezó a meditar en la presencia de Dios, empezó a meditar en las obras de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Dios es Dios de maravillas, Dios es el creador del universo. No hay nada que pueda escapar a su poderío, no hay nada que pueda escapar a lo que Él tiene facultad de poder contestar para nosotros y cuidar de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que confiar en el Señor. Si nosotros meditamos en las obras de Dios, si nosotros reflexionamos en las cosas que Él ha hecho, si lo hizo por otros, lo hará también por nosotros. Qué hermoso es saber que Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros confiamos en Él, no solamente como lo hizo el salmista, sino como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los apóstoles, como lo han hecho miles y miles y miles de cristianos a través de estos 2 milenios, más de 2 milenios, podemos ver la mano poderosa de Dios en la vida de las personas. Hemos visto sanidades, hemos visto cosas maravillosas, ¿verdad? Cómo Dios actúa en los problemas y situaciones que tenemos, cómo Dios suple nuestras necesidades. Hemos tenido muchas experiencias con el Señor. Cuando nosotros meditamos y reflexionamos en las cosas que Él ha hecho, ¿verdad?, en lugar de desesperarnos o sentirnos desolados, si nosotros vamos a Él y buscamos su presencia hasta sentirla, esa presencia suya va a traer la paz que necesitamos. Esa presencia suya va a alejar las tinieblas que están alrededor de nosotros. Esa presencia suya va a ahuyentar la angustia y la desolación. Si nosotros meditamos en su presencia, nosotros vamos a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y vamos a poder tener más respuestas a nuestras oraciones. Dice que el salmista levantó sus manos a Dios, y a mí me llama la atención cuando
que dice esto porque cuando tú levantas tus manos a Dios, tú estás estableciendo no solamente una adoración a Dios, sino que estás levantando tus manos y se establece una comunicación para que tú puedas recibir también lo que Dios tiene para ti. Tú das una alabanza, tú das una adoración y de regreso Dios te manda bendiciones a tu vida. Dice, como alguien, levantó sus manos como alguien que reconoce la grandeza y el poderío de Dios. Vemos cómo el salmista, ¿verdad?, está reconociendo en este simple acto de levantar sus manos a Dios, de darle toda la gloria a Dios y reconocer que Él es el Todopoderoso y que nada, absolutamente nada se mueve, ¿verdad?, sin que Dios no tenga el conocimiento de que aquello se está moviendo en el universo. Si Él dice sí, sucede. Si Él dice no, no sucede, ¿verdad? Y hay cosas que por la naturaleza espiritual, ¿verdad?, como en lo físico hay leyes físicas, también en lo espiritual hay leyes. Hay cosas que Dios permite y hay razones por qué las permite. No que Dios, las cosas malas que suceden, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios las permite? Si Él puede tener el control, pero Él sabe por qué las permite. Hay leyes, ¿verdad?, que en lo espiritual, ¿verdad?, que se han puesto ahí por una razón. Y esas leyes están regulando en el universo lo espiritual. No se pueden quebrar solamente por el deseo de alguno de nosotros. Pero cuando nosotros le clamamos a Dios y le suplicamos algo, ¿verdad?, puede cambiar el panorama. Dice, como alguien que sabe de Dios puede recibir todo lo que necesita dentro y fuera de Él. Él sabía que de Dios podía recibir absolutamente todo. No solamente lo que necesitaba físicamente, sino lo que necesitaba en su espíritu. Dice que el salmista levantó su alma a Dios con una sed espiritual, como alguien que sabe que Dios tiene el agua de vida que necesita. Cuando nosotros leemos el pasaje, cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, ¿verdad?, y que le dice Jesús que si Él le da del agua de vida, si ella toma del agua de vida, ella no tendrá sed jamás. Ella le estaba pidiendo a Él que le ayudara a sacar el agua, pero Él le dijo, si tú bebieras el agua de vida, no vas a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque el agua de vida va a saciar la sed espiritual que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Jesús dijo, el que bebe del agua de vida no tendrá sed jamás, porque es una agua que sacia nuestro espíritu, ¿verdad? Significando que es una agua suficiente para todo nuestro ser espiritual. Ahora vemos al salmista urgiendo a Dios a responderle pronto. En el versículo 7, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. ¿Qué me dice esto a mí del salmista? Él no solamente se sentía desmayado en su espíritu, sino que él sentía que Dios estaba escondiendo su rostro de él, que Dios no estaba allí al lado de él, que Dios no estaba con él, que quizás Dios ya no lo amaba o quizás Dios lo había desechado. No sé qué tantas cosas podían pasar por la mente del salmista para haber expresado estas palabras. Tanto así se sentía que le dice, no venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Él sentía que se iba a morir. Es lo que yo veo aquí. Él sentía que tal vez ya le iba a tocar morirse, ¿verdad? Pero él dijo, yo voy a clamar a Dios, porque
Nosotros vamos a partir de este mundo cuando sea la voluntad de Dios, no antes, no después, que hayamos cumplido el propósito por el cual cada uno de nosotros estamos aquí, ¿verdad? El Señor planeó nuestra vida, el Señor nos creó y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un propósito, un plan para nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como en este caso el salmista le dice que yo no me muera, ¿verdad? Simplemente porque el enemigo me quiere matar, que yo no me muera simplemente porque las tinieblas se han apoderado de mi entorno, sino que yo no venga a ser como uno que va a la sepultura, que tú me libres de la muerte, porque aún de la muerte Él nos puede librar. Y aún más allá de la muerte, Él nos guiará. Si Él dijera, hasta aquí llegaron tus días, pues podemos estar seguros de que no debemos temer o tener miedo, ¿verdad? Más allá de la muerte, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. En un tiempo, ya hace algunos años, yo estuve en una situación, me sentía enferma físicamente y estas palabras que dice el salmista, yo creo que yo en un momento se las dije a Dios, ¿verdad? Yo pensaba que me iba a morir y yo le decía al Señor, me voy a morir y es mi tiempo. Y yo decía, pero no ha sucedido esto que dijiste que iba a suceder en mi vida, no ha pasado esto otro. Yo le dije, Señor, si es mi tiempo, yo me voy, pero yo no me quiero ir antes de que tú hayas cumplido tu propósito en mi vida. Yo no me quiero ir en el tiempo que el enemigo diga, porque él me mate por una enfermedad o porque simplemente, ¿verdad? Está uno en una situación y uno no sabe cómo salir de ella o cómo hacer para que en lo espiritual estas tinieblas y esta angustia se aleje. Nosotros podemos orar y podemos reprender, pero hay algunas situaciones en las que Dios permite las pruebas para enseñarnos algo. Y el Señor me mandó decir a través de una sierva de Él, amiga mía, y me dijo que algo está pasando en tu vida, dijo, no sé qué sea, dijo, pero el Señor me dijo que no es para muerte. Y exactamente, yo le acababa de preguntar al Señor eso en esa semana. Y yo sabía que Dios me estaba contestando, me estaba respondiendo a través de ella. Y yo le dije, ok, entonces vamos a seguir luchando, vamos a, ¿verdad? No nos vamos a dar por vencidos. Cuando nosotros estamos en una situación, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Por qué está el Señor permitiendo esto? ¿Para qué es esta situación que estoy pasando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Yo pude entender más tarde, ¿verdad?, que Dios me hizo pasar por esa situación para que yo pudiera entender a las personas que pasan por esas situaciones y poder posteriormente ayudarlas. Y fue muy duro para mí, fue muy duro, pero le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios. Y cuando estás pasando por la situación, no pienses que vas a salir de ella. Era lo que le estaba sucediendo al salmista, ¿verdad? Porque te sientes desolado y te sientes que estás allí en el pozo de la desesperación. Pero qué maravilloso es que aun cuando estás allí, Dios no te deja solo. Dios tiene una palabra para ti. Dios manda a alguien que te diga, yo estoy contigo, vas a salir de esta. No te vas a quedar allí. Y eso es lo que el Señor me ha enviado a decirte esta noche. No nos vamos a quedar en esta situación. Tenemos que levantarnos para poder predicar a Jesucristo. Sabemos que el Señor viene pronto. Pronto.
¿verdad? Estamos en los últimos días de los últimos días, ¿verdad? Y yo sé, como muchos dicen, que esto se ha estado predicando desde el principio, sí, pero estamos en los últimos días de los últimos días y el Señor nos está preparando como iglesia para que nosotros podamos llevar el evangelio a las personas que no lo conocen. Vamos a salir de esto, tenemos que animarnos en el nombre de Jesús, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que leerla, tenemos que orar para que esa oración y para que esa palabra conforte nuestros corazones y nos levante. El salmista se sentía débil espiritualmente y le dice al Señor, muéstrame tu rostro. Y viene a mi mente cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y Él pronunció las 7 palabras y una de ellas fue, Padre, ¿por qué me has desamparado? No era que Dios, lo hemos predicado tantas veces, especialmente en la Semana Santa, ¿verdad? Pero no era que Dios lo hubiera desamparado. Él sintió, como el salmista está diciendo aquí en este pasaje, que Dios había escondido su rostro de él. Él no soportaba eso, y era que todo el pecado de la humanidad del tiempo pasado, del presente y del futuro, estaban cayendo sobre él. Era el peso del pecado que Dios no soportaba, y esa abandono y esa angustia y esa desesperación que sintió el Señor Jesucristo como ser humano. Y Él expresa estas palabras. Y ahora vemos al salmista en este pasaje diciendo, no escondas tu rostro de mí. Él temía que si Dios no se presentaba, él podría morir. Pero a la vez vemos que él confiaba en su misericordia. Él confiaba en que era un Dios de verdad y de misericordia, que él iba a ser cordial con él. Aunque no merecemos nada, aunque no somos nada, Dios es cordial con nosotros. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Creía firmemente que Dios podía librarlo de sus enemigos y también podía enseñarle a hacer su voluntad, que el Espíritu Santo podía guiarlo a tierra de rectitud. Y al final él hace estas declaraciones: por tu nombre me vivificarás. No es por mi nombre, porque me llamo María Teresa, porque mi papá se apellidaba Colunga, porque ahora soy García. No es nuestro nombre, no es. Es el nombre de Él el que es glorificado, el que debe ser glorificado. Es por su nombre, porque Él tiene un nombre. Él no miente. No es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Él juró, Él dijo, y será hecho. Él profetizó y se cumplirá la profecía. Es tan simple como eso. Los seres humanos somos los que lo hacemos complicado. Si Dios dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer y esperar. Es todo. Nosotros nos complicamos la existencia. Ay, ¿cuáles pasos para que la oración sea contestada? Ay, ¿cuáles? Solamente tenemos que creer como un niño cree. Así nosotros tenemos que creer. Por su misericordia, por su nombre. Disipará a nuestros enemigos, destruirá a los adversarios de nuestra alma, que sabemos quién es nuestro enemigo y todos los que lo siguen y a los que Él manda para destruirnos. Y con mucha humildad el salmista dijo, porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. No porque yo soy el rey de Israel, no porque yo soy fulano de tal que gané tantas batallas, porque tumbé allá al gigante, lo derroté. No, porque yo soy tu siervo. Esa es la humildad que Dios quiere ver en nosotros, nada más. La confianza de un niño, que la pongamos en Él. Porque yo soy tu siervo. Era alguien que simplemente servía a Dios a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus defectos, a pesar de su fragilidad como ser humano. Había algo en él que lo hacía acepto
delante de su presencia, y era que lo amaba por sobre todas las cosas a Dios y confiaba en Él. Es claro que Dios sí oye nuestras oraciones y lo hace por su verdad, por su justicia, porque Él es recto. No por nuestra verdad, ni por nuestras justicias, porque son trapos de inmundicia delante de Él, pero es por su verdad y por su justicia. Y le pide el salmista: Dios, no me juzgues, no entres en juicio conmigo, porque si tú entras en juicio conmigo, yo le he dicho eso muchas veces a Dios, pues voy a salir perdiendo, ¿verdad? Le digo: no mires mis defectos, no mires, mira a Jesús que murió por mí, porque es por Él que tenemos que pedir, es por Él que somos aceptos delante de Dios. Ningún ser humano podría justificarse. Él dice, se sentía terrible, pero sabía el salmista que solo Dios podía librarlo de esos sentimientos de desolación y de muerte. Y recordó al Dios de los días antiguos, recordó todas sus obras y simplemente miró hacia arriba y clamó por la sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios y por liberación. Porque si hay ataduras en nuestra vida que nos están impidiendo servir al Señor o recibir sus bendiciones de Él, entonces que el Señor las rompa en el nombre de Jesús. Y esa palabra es para mí, y esa palabra la enviamos para usted, para bendición de su vida. Que el Señor rompa las ataduras que hay en su vida también y en la mía, para que esto sea posible, que podamos ser guiados por su Santo Espíritu, ¿verdad? Declarar vida sobre nosotros mismos y declarar liberación. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Les amamos en el nombre del Señor y estaremos orando por ustedes. Haremos una oración corta para finalizar y que el Señor de gloria me los bendiga. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino haga aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Que traiga ese fruto que tú quieres y que permanezca el fruto para la gloria de tu nombre. Contesta las oraciones de mis hermanos y no te olvides de las mías. En el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, Señor.